Bueno, hoy nosotros vamos a estar hablando de obediencia y compromiso para con Dios, que es dos cosas que andan juntas. Nosotros no podemos tener un compromiso sin ser obedientes al Señor. A veces nosotros podemos nos confundir la manera que nosotros servimos al Señor. Podemos creer que estamos sirviendo a Dios de una manera que a Él le agrada y nos equivocamos. Porque nosotros debemos servir a Dios de la manera que Él nos pide. El Señor nos enseña por su palabra cómo nosotros debemos servir a Él. El Señor nos enseña por su palabra la manera que nosotros debemos alabar a Él. Nosotros aprendemos de Dios a cada día. Siempre que nosotros abrimos la Biblia, hermanos, nosotros aprendemos del Señor. El Señor nos enseña y es de esta manera que el Señor quiere que nosotros actuemos. Amén. Así que vamos a estar leyendo un versículo. Vamos a leer solamente un versículo y luego vamos a estar leyendo los demás. De 1 de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 1 dice así: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues esté atento a las palabras del Señor. El 2 dice así: así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Amén. En el versículo 1 nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos que estar atentos a las palabras del Señor. Lo que Samuel está diciendo a Saúl que le va a ungir a rey, pero él tenía que estar atento a lo que Dios le iba a hablar. Dios le iba a enviar a una misión y la misión era castigar y destruir a Amalec. Nosotros luego ya vamos a leer en Éxodo, el capítulo 17, el por qué que el Señor quiere castigar a Amalec. El Señor habla porque se puso en contra del pueblo en el desierto, después del pueblo salir de Egipto. Y por eso el Señor quiere destruir a este pueblo. Y el Señor elige a Saúl como rey porque el pueblo lo pide. El pueblo pide rey. Y el Señor elige a Saúl y le da esta misión: destruir a los amalecitas. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros aprendemos es que nosotros debemos estar atentos a las palabras del Señor. Cuando el Señor nos está hablando, nosotros debemos estar atentos y atesorar todo lo que el Dios está hablando. En un enseñamiento bíblico, en un día de domingo, que nosotros podemos escuchar la palabra en nuestras casas, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, en una abertura de culto, cuando se lee un salmo, en cualquier momento, hermanos, que nosotros podemos leer la palabra, es el Señor que está hablando a nosotros. Si nosotros no creemos en esto, nosotros no vamos a obedecer a Dios. Si nosotros no creemos que esta es la palabra del Señor, va a ser muy difícil que nosotros obedezcamos al Señor. Pero si nosotros entendemos que esta es la palabra del Señor, que lo que nosotros estamos leyendo es la palabra del Señor inspirada para nosotros, nosotros vamos a obedecer a Dios. Pero si nosotros entendemos que no, va a ser difícil ser obedientes al Señor. Así que nosotros debemos saber que la palabra de Dios es verdadera para nosotros, que todo lo que dice la Biblia es verdad, que toda la Biblia es inspirada por Dios y está para instruir a su pueblo, para enseñar a nosotros cómo nosotros debemos caminar. Y Samuel lo que está diciendo a Saúl es: tú serás rey, pero no tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Así que esté atento a la palabra del Señor. Así que, hermanos, lo que nosotros debemos estar hoy, atentos a la palabra del Señor. El domingo hemos escuchado palabra de Dios, pero ya ha pasado. Y a cada día nosotros debemos poner nuestra atención a la palabra del Señor. Si no, nosotros nunca vamos a crecer espiritualmente. Si no, nosotros no vamos a poder ser el pueblo obediente que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Vamos a leer un instante Éxodo, el capítulo 17.
Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8, y nosotros vamos a entender el por qué que el Señor quiere destruir este pueblo. Amén. ¿Está ahí? Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. En este pasaje nosotros conocemos, el capítulo 17 está dividido en dos. Uno, que el pueblo contende contra Moisés porque le falta agua. Y el otro pasaje es la guerra contra los amalecitas, que nosotros ya conocemos bastante este episodio, ¿no? La guerra en que Moisés se quedaba con las manos al alto con la vara del Señor, y mientras él tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, prevalecía el pueblo de Amalek. Hasta que vino dos hombres, su hermano y Hur, a sostener sus manos para ayudar, y así quedó hasta que se puso el sol. No ha sido una batalla fácil para el pueblo de Dios. Desde la mañana hasta que se puso el sol, el pueblo estaba peleando contra los amalecitas. Entonces Dios dice: haz saber esto a Josué, que yo borraré este pueblo de debajo del cielo. Entonces, cuando Saúl es elegido rey, Dios lo que hace es dar a él esta misión: destruir a este pueblo. Amén. Ahora volvemos ahí, hermanos, en primera de Samuel. Y vamos a leer a partir del verso 3. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección de Sur, que está a oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Amén. Hermanos, una cosa que nosotros podemos entender, que cuando nosotros no obedecemos a Dios, hay otras cosas que nosotros vamos a hacer. Una persona que no obedece al Señor no demuestra el temor
al Señor que el Señor merece. Demuestra temor a otras cosas. Y Saúl y el pueblo, juntamente con el pueblo que con él estaba, no tuvieron temor del Señor. Una persona que desobedece a Dios demuestra que no tiene temor. Saúl tenía más temor del pueblo que estaba con él de que temor del Señor que le había dicho las palabras, destruir todo y destruir por completo. Saúl creyó que podría tomar las decisiones por encima de las órdenes de Dios, no siendo obediente a la palabra del Señor. Y muchas veces podemos hacer estas cosas también nosotros. Dios nos está hablando para que arregle nuestras vidas. Dios está hablando para que nosotros seamos cristianos obedientes a Él, pero miramos a los demás y vemos que está haciendo cosas que no agrada al Señor, que está actuando de una manera que no es de obediencia para con Dios y nosotros creemos que podemos hacer igual a los demás. Nosotros no damos la importancia a Dios y miramos lo que hacen los demás. Y lo que hacen los demás, hermanos, a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es la palabra del Señor. Lo que dice Dios. Es eso que nosotros debemos hacer. Y una persona desobediente demuestra que no tiene temor del Señor. Que hace las cosas conforme a su propia voluntad. Que hace las cosas conforme a la opinión de los demás. Y no teme a Dios. Así que una cosa que hay en el corazón de una persona que es desobediente es no tiene temor. No hay temor. Hay orgullo y hay soberbia. Y decide desobedecer al Señor. No prestar la atención que la palabra de Dios se lo merece. No prestó la atención Saúl en las palabras que el profeta Samuel le estaba diciendo justamente en el versículo 1. Esté atento a la palabra del Señor. Y ellos no estuvieron atentos a la palabra del Señor. Ellos decidieron tomar sus propias decisiones. Y sus decisiones fueron malas y decisiones que desagradaron a Dios porque no demostraron obediencia para con el Señor. Saúl había sido levantado para ser rey y Dios le había enviado a una misión que era destruir a un pueblo, que lo había dicho para Moisés que lo iba a hacer. Pero Saúl decide no dar muerte al rey y no dar muerte a los animales engordados que el Señor lo había dicho destruya. Y nosotros, hermanos, debemos aprender de la palabra del Señor. El Señor nos enseña que nosotros debemos apartar del mal, que nosotros debemos nos apartar del pecado, que nosotros debemos mirar, nos arrepentir a cada día y dejar nuestra vida que nosotros antes vivíamos en el mundo. El Señor nos invita a tener una nueva vida, una vida de obediencia. Una cosa es cuando nosotros vivíamos en el mundo, hacíamos las cosas conforme a nuestra propia voluntad. Pero ahora nosotros estamos en la presencia del Señor y el Señor pide obediencia para nosotros. Así que una cosa que no hay, hermanos, en una persona desobediente es temor al Señor. Teme más a los demás, a las otras personas, que al propio Dios. Dios nos está diciendo no fornicar, no mentir, no adulterar, no engañar a las personas, no cometer adulterio, chismes. Y nosotros, por lo que hacen los demás, nosotros también queremos hacer. Por lo que hace el mundo, nosotros también queremos hacer. Nosotros vemos que no hay consecuencias inmediatas, entonces nosotros también queremos hacer estas cosas. Y no damos la atención que el Señor quiere. Que el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo obediente, un pueblo que le obedezca, un pueblo que presta atención a sus palabras. Amén. Otra cosa, hermanos, que no hay en nosotros cuando nosotros demostramos desobediencia al Señor es que nosotros sacrificamos a Dios algo que Él no quiere, algo que Él no ha pedido. Cuando nosotros no prestamos oído a la palabra del Señor, nosotros queremos sacrificar a Él algo que Él abomina. Y vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 13, que dice:
Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es esto, balido de ovejas en mis oídos, y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. El Señor había pedido para que Él destruya todo, y ellos guardan algo que a sus ojos les parecía bien, a los animales gordos, a lo mejor de lo que tenían los amalecitas para hacer el sacrificio al Señor, cosa que el Señor no les había pedido. El Señor les había pedido obediencia y que destruya todo. Pero ellos estaban apartando algo para ofrecer sacrificios al Señor. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos estas cosas. Cuando el Señor pide que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, que nosotros le honremos, que nosotros le amemos, que nosotros seamos obedientes a Él. Él no quiere que nosotros hacemos todo lo que nos da la gana y luego venimos a ofrecer sacrificios a Él. Y luego venimos a la iglesia a alabar al Señor, a cantar al Señor, a orar al Señor, a ofrecer nuestro culto al Señor. El Señor pide que nosotros nos guardemos de las cosas, que no hagamos las cosas que el Señor nos ha prohibido hacer, que nos has pedido, que nos has instruido a hacer, como este pueblo estaba haciendo. Ofrecer sacrificios al Señor de las cosas que Dios había mandado que ellos destruyeran por completo. Ellos habían decidido ofrecer a Dios. Mira cómo estaba el pueblo. Creía que podría desobedecer al Señor y creía que podría agradar a Dios con las cosas que Dios les había pedido que destruyera. Nosotros, hermanos, al no poner la atención en el Señor, al no obedecer al Señor, nosotros podemos sacrificar algo que Dios no quiere, que Dios no nos ha pedido, que la obediencia al Señor es lo que nosotros debemos ofrecer, nuestra obediencia al Señor. No una obediencia falsa, una obediencia engañosa, pero una obediencia sincera en nuestros corazones. Que no estamos en la iglesia, porque aquí en la iglesia nosotros estamos y nosotros no sabemos cómo estamos. Si nosotros estamos aquí en desobediencia al Señor, nosotros sabemos cómo nosotros estamos y Dios lo sabe cómo nosotros estamos. Para Saúl, él había hecho bien. Para Saúl, él había cumplido los mandamientos del Señor. Pero para Dios no era así. Mira lo que dice en el versículo 13. Bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Él creía que estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Él creía que estaba siendo obedientes al Señor. Pero él estaba desobedeciendo a Dios. Estaba en desobediencia con el Señor. Y Samuel luego dice: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Si era para haber destruido todas las personas y los ganados, ¿qué oigo entonces? ¿Qué está pasando? Eso no, el pueblo ha decidido perdonar lo mejor. El pueblo ha decidido perdonar. A sus ojos, ellos decidieron perdonar para ofrecer el sacrificio al Señor. Cosas que Dios no había pedido. Y muchas veces nosotros hacemos esto. Muchas veces nosotros ofrecemos algo al Señor que el Señor no nos ha pedido. Nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera muchas veces. Pero Dios nos pide obediencia y temor. Que nosotros le honremos. Que nosotros seamos fieles a Él. Que nosotros demostremos obediencia y atención a su palabra. Es lo que falta al pueblo. Si hubiera prestado atención, estar atento a la palabra del Señor, Saúl había sido obediente a Dios y no había hecho lo que a él le parecía bien. Hermanos, si nosotros prestamos la atención a la palabra del Señor, nosotros vamos a ser un pueblo obediente que agrada al Señor en todo. Amén. Otra cosa que nosotros, por no obedecer a Dios, y una cosa que ha hecho Saúl,
fue no glorificar a Dios y ha decidido glorificar a sí mismo. En el capítulo 15, el versículo 12, dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido delante, bajando a Gilgal. Él había levantado un monumento para sí mismo. Había destruido el pueblo, había perdonado la vida del rey, había perdonado la vida de los ganados, los más engordados, de lo mejor que tenía, y había levantado un monumento para sí, glorificando a sí mismo, porque no era una persona obediente al Señor. Hermanos, lejos esté de nosotros de glorificar a nosotros mismos. Nosotros sabemos que la gloria es toda para el Señor, solo para Dios y no para nosotros. Saúl ha decidido levantar un monumento para sí mismo, para decir como: a través de mis manos hemos conquistado, a través de mis manos hemos vencido. Nosotros tomamos las decisiones, nosotros hacemos conforme a nuestra voluntad, y la gloria es para mí. La gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor. Y nosotros jamás debemos hacer esto. Si somos usados en las manos del Señor, la gloria es para Él. Si alabamos, hermanos, como a nadie al Señor, la gloria es para Él, no es para nosotros. Si eres un instrumento en las manos del Señor, es el Señor que tiene que ser glorificado y no nosotros. Es el Señor que tiene que ser exaltado. Siempre la gloria para el Señor. Pero muchas veces se lleva la gloria a los hombres, porque hacen las cosas y parece que lo están haciendo ellos mismos. Y se están siendo un instrumento en las manos del Señor, pero parece que no lo son. Parece que son ellos mismos capaces de hacer las cosas. Se glorifican a los hombres muchas veces antes que a Dios. Y es lo que ha hecho Saúl. Hacer un monumento para sí, para él ser glorificado. Y no es lo que nosotros vemos en la Biblia. No es lo que nosotros vemos a Abraham hacer, un altar al Señor para glorificar al Señor, para ofrecer sacrificios al Señor. No es lo que vemos a Isaac, su hijo, hacer, un altar al Señor para glorificar al Señor. No es lo que hemos leído antes, Moisés hacer un altar al Señor para glorificar al Señor. No es lo que hemos visto muchas veces el rey David haciendo, un altar para el Señor, para ofrecer sacrificios al Señor y exaltar el nombre del Señor. Saúl ha decidido levantar un monumento para sí mismo, para ser exaltado él mismo, porque era desobediente, porque no prestó la atención a la palabra del Señor, porque ha decidido hacer las cosas según su voluntad. Saúl no tenía ningún compromiso para con Dios. Saúl lo que le interesaba eran sus opiniones. Hermanos, y nuestras opiniones no interesan. Lo que nos interesa es obedecer a Dios. Si nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, porque estamos buscando nuestra propia gloria, no estamos buscando la gloria del Señor. Y todo lo que nosotros podemos hacer, hermanos, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. No es para nosotros. No es para aparecer nosotros mismos. No somos nosotros. Es Dios. Es Dios que tiene que ser exaltado. Es el Señor que tiene que ser glorificado. Las demás, todos los que conocen a Dios, los que vienen a la iglesia, tiene que glorificar a Dios. Si nosotros predicamos el Evangelio, es para que Dios sea glorificado. Si nosotros, hermanos, hacemos la obra ayudando a las personas necesitadas, es para Dios ser glorificado. Es para Dios, no nosotros. Porque si no fuera Dios, hermanos, nosotros no hacíamos esas cosas. Si no fuera Dios, nosotros no iba a predicar el Evangelio. Si no fuera Dios en nuestras vidas, nosotros no miraría con misericordia a los demás.
Si no fuera Dios, nosotros no estaríamos ayudando a las personas que necesitan. Si no fuera Dios, nosotros ni siquiera íbamos a escuchar a las personas que nos buscan y que hablan de sus vidas y que tienen problemas y que piden ayuda. Si no fuera Dios, nosotros no haríamos esas cosas. Porque todos nosotros hemos sido del mundo una vez, algún día. Y a nosotros lo que nos interesaba era nosotros mismos. Era nuestro propio bienestar. Nosotros no estábamos preocupados con los problemas de los demás. Nosotros no estábamos preocupados con ayudar a los demás. Nosotros no estábamos preocupados si hay necesitados en la calle o no. O si hay personas que no conocían a Dios o no. Ni siquiera nosotros conocíamos al Señor. Pero si nosotros hacemos algo, es para la gloria de Dios. Es que para Él ser glorificado. Entre todas las cosas, hermanos. Tomando un café en una cafetería, o predicando el Evangelio, o alabando al Señor. El propósito mayor es que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y para nosotros no hay nada más gratificante que esto. Que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Nosotros no somos merecedores de esto. Que Dios sea glorificado a través de personas como nosotros. Yo no soy digno de que Dios sea glorificado a través de mi vida. Soy fallo a Dios. Nosotros pecamos. Nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer. Somos los siervos inútiles que al final hace solamente lo que hay que hacer y nada más. Es que si no fuera por Dios, nosotros, hermanos, no hacíamos nada. Y si nosotros hacemos algo, es por la misericordia de Dios. Entonces nosotros no tenemos que llevar la gloria y la honra, y sí el Señor. Y sí el Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo. El capítulo 15 y el versículo 18 al 21. Dice así: el Señor te envió en una misión y dijo: ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Porque pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo entre los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí a la voz del Señor y fui en la misión en la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anátema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Una persona, hermanos, que no obedece a Dios y luego que es amonestada, cree que está haciendo lo bien, que está haciendo lo que Dios le había mandado. A los ojos de Saúl estaba haciendo las cosas bien. Aunque el profeta Samuel estaba diciendo: no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y mire lo que dice Saúl: yo obedecí a la voz del Señor. ¿Cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas? Que nosotros, ante la palabra o ante un consejo o una amonestación de un hermano diciendo que nosotros estamos haciendo algo que no agrada a Dios, y nosotros decimos que sí estamos haciendo lo que agrada a Dios. Falta de arrepentimiento. Muchas veces mostramos esto. Falta de arrepentimiento y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Él no estaba haciendo las cosas bien y a sus ojos sí estaba. Está diciendo: no, yo obedecí. Samuel dice: ¿por qué no obedeciste? Y él estaba diciendo: no, yo he obedecido a Dios. No es distinto de nosotros. ¿Cuántas personas ya hemos oído hablar estas cosas? ¿A cuántas personas hemos hablado y han dicho: no, estoy haciendo las cosas bien? Pero a sus ojos, a nuestros ojos, sí.
pero a los ojos de Dios no. Y lo que tenemos que poner nuestra atención es en el Señor, no en lo que nosotros pensamos. Él estaba poniendo su atención en Él mismo, porque Él quería la honra para sí mismo. Ha hecho un monumento para sí mismo, la gloria para Él mismo. Y en su entendimiento estaba haciendo las cosas bien, aunque el profeta Samuel estaba diciendo que no, que Él estaba haciendo las cosas mal, que ha hecho lo malo, que has desobedecido. Pero Él estaba diciendo, no, yo he obedecido. Dice, yo fui en la misión en la cual el Señor me envió y he traído a Agag y de Amalek y he destruido por completo a los amalecitas. Y miente. Y muchas veces nosotros, hermanos, mentimos. Decimos que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Como Saúl. Estaba diciendo, he destruido por completo, pero he traído el rey. Demostrando, no he destruido por completo. Si hubiera destruido por completo, no estaba ahí el rey. Y no estaban los animales. Y no estaba nada. Pero nosotros, hermanos, para no perder nuestra reputación, muchas veces mentimos. Muchas veces decimos, no, yo estoy siendo fiel a Dios. Yo estoy siendo obediente al Señor. No, mi casa está bien, estamos haciendo lo bueno, aunque estemos haciendo lo malo. Y mentimos. Él no estaba mintiendo al profeta Samuel. Él estaba mintiendo a Dios. Al Señor que conoce el corazón del hombre. Al Señor que sabe todas las cosas, sabe lo que nosotros pensamos. Sabe lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestros trabajos. Y nosotros muchas veces queremos hacer esto. Cuando nosotros leemos algún pasaje y nosotros nos sorprendemos, ¿cómo es posible que haga esto? Porque nosotros no miramos a nosotros mismos. Nosotros miramos lo que está afuera. Pero si mirásemos dentro de nosotros, iba a haber una cosa, a descubrir algo. Nosotros también somos así. Nosotros también. Porque muchas veces mentimos y queremos engañar a aquel hermano que vino. Y quizás nos ha dicho, mira que tu vida no la veo que está tan bien. Veo que tiene que arreglar en este pecado, en esta área de su vida. Y uno dice, no, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy bien, estoy haciendo conforme a la voluntad del Señor. Falta el arrepentimiento. Falta reconocer el pecado. Algo que Saúl no quería hacer. Reconocer que había fallado, que había pecado. Él insistía en que estaba haciendo las cosas bien, en que había ido a la misión que el Señor le había mandado y le había sido obediente. Y no era así. Él no tuvo el compromiso, no hubo compromiso en él. El compromiso, hermanos, hay que estar en nuestras vidas. Compromiso para con el Señor. El comprometerse para con Dios. Comprometer para las cosas del Señor. Nosotros siempre hablamos y hablamos. Yo voy a cambiar, yo voy a hacer las cosas bien. Pero la falta de compromiso no nos permite muchas veces. ¿Cuántas veces en los finales de año nosotros siempre decimos, este año que entra yo quiero hacer las cosas mejor, quiero servir a Dios mejor? ¿Cuántas veces no hemos hablado? Quiero venir más a los cultos, quiero estar más presente, quiero ser más fiel a Dios, más obediente a la palabra. Y al final las cosas empiezan y uno intenta hacer, pero la falta de compromiso. Muchas veces hay otras prioridades, como Saúl tenía otras prioridades. El querer hacer las cosas conforme a su propia voluntad. Y muchas veces nosotros también queremos hacer las cosas así, conforme a nuestra propia voluntad.
y pasamos por encima de la voluntad de Dios. Intentamos, pero fallamos, porque no tenemos compromiso con el Señor. Nos falta el compromiso para con Dios. Nos falta. Al final nosotros miramos, ponemos en una balanza y decimos, no, yo tengo que hacer estas cosas antes que obedecer al Señor. Seguramente Saúl, cuando ha visto el ganado gordo, bonito a los ojos, dice, yo no puedo destruir esto. No puedo hacer esto, vamos a sacrificar al Señor. Porque el que sacrifica también tiene derecho a participar. Seguramente quería participar del sacrificio. Y muchas veces nosotros hacemos esto. Miramos algo y decidimos, ¿esto o Dios? No, esto parece mejor que Dios. O creo que Dios no va a hacer nada. Pero Dios está viendo, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. Dios mira nuestras intenciones. Dios mira lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe cuando nosotros estamos cambiando a Dios, cuando estamos cambiando al Señor por cosas de este mundo. Dios sabe cuando nosotros dejamos de obedecer a Él para obedecer a nosotros o a otras personas o personas que nos llaman a hacer otras cosas antes que a servir al Señor. Y nosotros podemos ceder y decir, vamos a dejar al Señor de un lado por un momento y vamos a hacer esto que parece que está mejor. No hay nada mejor que obedecer a Dios. No hay nada mejor, hermanos, que ser obedientes al Señor. Aunque esta obediencia nos lleve a pasar probaciones, es mejor. Es mejor pasar probaciones obedeciendo al Señor y que no pasarlas obedeciendo a los demás. Es mejor, hermanos, pasar probaciones temiendo al Señor de que pasar temiendo a los demás. Es mejor pasar las luchas y desiertos por obedecer, por ser obedientes al Señor, de que no pasar, que tener una vida tranquila y ser desobedientes a Dios. Dios quiere que seamos obedientes y que prestemos atención a su palabra. Pues eso es lo primero que dice. En el primer versículo Samuel dice, esté atento a las palabras del Señor, para que no lo haga según su voluntad, para que no lo haga otra cosa. Atento a la palabra del Señor. Nosotros vamos a poder tomar muchas decisiones, hermanos, de obedecer a Dios, de que obedecer a nuestros propios deseos. Muchas veces nuestros propios deseos nos apartan del Señor. Queremos hacer las cosas que nosotros deseamos, lo que hay en nuestros corazones, y olvidamos que nuestro corazón es perverso y engañoso, y que muchas veces nos lleva lejos del Señor. Y nosotros no nos damos cuenta, y caemos, y queremos y obedecemos lo que hay en nuestros corazones. Y no miramos la palabra, no miramos lo que dice el Señor para nosotros. Pero debemos estar atentos, siempre estar atentos a la palabra del Señor, para no caer de esta manera. Porque todos nosotros seguramente ya hemos fallado en algo para con Dios. Hemos dejado de ser obedientes al Señor por hacer nuestra propia voluntad, por querer aparecer más que a Dios, por querer ser el centro. Todos nosotros ya hemos caído en algo. Desobedecemos al Señor porque hemos hecho algo que a nuestros ojos le parece mejor.
Amén. Mas lo que nos enseña el texto es que el Señor dice que se complace en la obediencia. El Señor se complace en la obediencia de su pueblo. El Señor no quiere sacrificios que no ha pedido. El Señor se complace en la obediencia, en obedecer al Señor. El versículo 22 dice, Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. El Señor se complace en la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, Él se complace. Mucho más que sacrificio. Y además sacrificios que Él había pedido destruir. Dios quiere obediencia de su pueblo. No quiere que sacrificamos a Él en desobediencia. Es lo que está diciendo. Si fuera obediente, Saúl podría sacrificar al Señor, que Él iba a aceptar. Pero lo que Dios no iba a aceptar es un sacrificio que Él mismo había pedido que lo destruyera. Él podría sacrificar otros animales al Señor, después de ser obediente a Dios. No iba a tener ningún problema. Pero Él quiso ofrecer a Dios parte del anátema, de lo que era maldito. Parte de lo que era maldito, Él quería ofrecer al Señor. Los hijos de Aarón también quisieron ofrecer algo al Señor. Era fuego extraño y fueron destruidos, porque el Señor no había pedido. Dice que este sacrificio Dios nunca les había pedido y ellos quisieron ofrecer al Señor. Y nosotros debemos estar atentos en lo que nosotros estamos ofreciendo al Señor. ¿De qué manera estamos ofreciendo al Señor? Porque nosotros no ofrecemos animales al Señor. No traemos el diezmo de alimentos, de los frutos. Pero nosotros ofrecemos otras cosas. Nosotros venimos, nosotros ofrecemos alabanzas al Señor. Pero el Señor no la quiere de cualquier manera. El Señor la quiere que nosotros vengamos y ofrecemos nuestros sacrificios a Él. Nuestro culto racional a Él. Nuestras alabanzas a Él. Pero que nosotros seamos los adoradores que Él quiere. Que nosotros podemos levantar nuestras manos al Señor, pero en obediencia. Porque de qué vale ser desobedientes y hacer todas clases de pecados fuera y llegar aquí y querer ofrecer al Señor nuestras alabanzas. El Señor quiere la obediencia, no quiere sacrificio. Obediencia al Señor y compromiso para con Dios. La obra necesita compromiso. La iglesia necesita compromiso. Nosotros necesitamos ayudar unos a otros. Lo que dice la palabra, ayudar los unos a los otros. Necesitamos llevar las cargas de los unos de los otros. Nosotros necesitamos muchas cosas. La iglesia necesita muchas cosas. La iglesia necesita, hermanos, personas comprometidas con la obra del Señor. Y el Señor quiere un pueblo obediente. El Señor no quiere un pueblo que se comprometa sin obediencia. Un pueblo como Saúl, que quería ofrecer sacrificios a Dios, pero sin obediencia. El Señor no va a aceptar esto de nuestras manos. El Señor no va a aceptar esto si nosotros ofrecemos a Él nuestro culto en desobediencia. Amén. El versículo 23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mira lo que es la desobediencia para el Señor, es como la iniquidad e idolatría. Y si por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no sea rey. La desobediencia no es algo
pequeño. No es algo sin importancia. Para el Señor es como iniquidad e idolatría. Si nosotros no obedecemos al Señor es como fuéramos idólatras. Como si fuéramos idólatras. Porque estamos dejando de obedecer a Dios para obedecer a otras cosas, o a nosotros mismos, o a otras personas. Estamos poniendo nosotros mismos o a otras personas por encima del Señor. Es como si fuéramos idólatras. Y los idólatras, hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Nosotros somos llamados a obedecer al Señor. Y mire que saber esto, que el Señor se complace en la obediencia, nosotros deberíamos estar gozosos, ¿no? Que saber que si obedezcamos al Señor, Él se complace. Si obedezcamos a los mandamientos del Señor, Él se complace de nosotros porque somos un pueblo obediente. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. Son buenos para nosotros. Obedecer al Señor nos hace bien. No nos hace mal. El Señor nos está pidiendo que se complace en la obediencia y que esta obediencia nos hace bien. Y muchas veces nosotros no la queremos hacer. Porque nosotros no queremos lo que es bueno. Nosotros queremos hacer lo que es malo. El Señor está diciendo, me complazco en la obediencia. Y luego miramos los mandamientos del Señor y son todos buenos. Todos buenos para nosotros. Pero parece que estos mandamientos son malos. Parece que los mandamientos de Dios hacen daño a nosotros. Porque no queremos obedecer los mandamientos del Señor. Y nosotros deberíamos hacer algunas preguntas. ¿Por qué es bueno obedecer a Dios? ¿Por qué es bueno para nosotros obedecer a Dios? ¿O nos alegramos en obedecer a Dios? ¿O nos cuesta? Nos cuesta obedecer al Señor. Porque si somos desobedientes, hermanos, es porque nos cuesta. Es porque no queremos lo bueno. Queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y obedecer a Dios sí que es bueno. Es bueno para nosotros obedecer al Señor. Obedecer a Dios, hermanos, nos hace bien. Y podemos, en obedecer a Dios, hermanos, podemos ser amados por el Padre, en ser obedientes. Si nosotros queremos ser amados por Dios, pues obedezcamos al Señor. Mira lo que dice Juan 14:23, el Evangelio de San Juan. Dice así, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y si mi Padre lo amará. Si nosotros somos obedientes al Señor, vamos a guardar su palabra. Y dice que mi Padre lo amará. Es bueno para nosotros, hermanos, ser obedientes a Dios, porque Dios nos va a amar. Si eres obedientes al Señor, puedes estar seguro de que Dios te ama. Si somos obedientes al Señor, Dios nos ama. Y todos nosotros, si nos hacemos esta pregunta, ¿queremos que Dios nos ame? Todos nosotros vamos a decir que sí, que queremos que Dios nos ame. No queremos que Dios nos deseche por ser desobedientes. No queremos eso. Pero entonces tenemos que obedecer a Dios. Pero si hacemos la pregunta, ¿queremos obedecer a Dios? Quizás nosotros vamos a decir, sí, queremos obedecer al Señor.
pero lo hago porque no lo obedecemos. Porque no queremos. Porque no luchamos, porque no nos esforzamos. Porque no lo ponemos en primer lugar y como prioridad en nuestras vidas. Porque no tenemos este compromiso con el Señor de amar a Él. Porque quiero ser amado también. Quiero ser amado por Dios. Y si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Es bueno, hermanos, para nosotros ser obedientes y guardar la palabra del Señor. El Señor nos amará. Otra cosa, podemos tener la seguridad de lo que estamos haciendo no es en vano. En obedecer a Dios, nosotros tenemos una seguridad de las cosas que nosotros hacemos, no estamos haciendo en vano. Amén. 1 Corintios 15, 58. ¿Está ahí? 1 Corintios 15, 58. Dice así: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano perseverar en la obediencia, perseverar en el Señor. No es en vano. Aunque parezca, hermanos, que no estamos teniendo nada, no es en vano. Nuestra recompensa no está aquí. Nosotros esperamos una recompensa en el cielo. No es aquí. Aunque nosotros podemos creer y nos engañar y diciendo, estoy sirviendo al Señor, ¿de qué me vale servir al Señor? Solo tengo luchas, solo tengo pruebas. Pues el apóstol Pablo también las tenía. Pero aprendió a vivir en todas las circunstancias. Aprendió a vivir en prisiones. Y aprendió a vivir en libertad. En abundancia y en escasez. Porque él sabía de esto. Que el trabajo que estaba haciendo no era en vano. Y nosotros también podemos tener esta seguridad de que nuestro trabajo no será en vano. Si somos obedientes y perseveramos en la palabra del Señor. Si nosotros ponemos nuestra atención y nuestros esfuerzos en tener un compromiso serio con el Señor. Pero un compromiso serio. No que hablemos y luego no hacemos. Un compromiso serio. Nosotros cuando nos casamos, queremos un compromiso de parte de nuestra esposa o de nuestros esposos. Nadie se casa y dice que haga lo que quiera. Uno quiere compromiso. Uno quiere que sea fiel. Y no en el primer año, en el segundo año, en los primeros años. Uno quiere que sea fiel hasta el final. Uno quiere que sea fiel hasta la muerte. Porque uno quiere compromiso. Uno no quiere en el medio del camino decir, ahora ya nos divorciamos. Uno no quiere esas cosas, quiere un compromiso por toda la vida. Y es ese compromiso que Dios quiere con nosotros. Un compromiso de por vida. Hasta la muerte. Que no tengamos un compromiso pasajero. Que el compromiso que no sea en medio año. O 2 meses bien y luego me voy. Eso no es un compromiso. Dios quiere un compromiso duradero. Que dure hasta el fin de nuestros días aquí. Y es eso que nosotros debemos hacer. Nos comprometer con el Señor. Y decir, yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Cueste persecuciones. Cueste insultos.
Que cueste, hermanos, que hable mal de nosotros, que cueste que nos vayamos a la cárcel. Pero debemos tener este compromiso con el Señor. Un compromiso duradero. No solo un medio día o medio año. El Señor no quiere esto de nosotros. El Señor quiere que nosotros, cuando pongamos la mano en el arado, no miramos atrás más. Que nosotros, cuando ponemos nuestros ojos en Él, Él quiere que nuestros ojos siempre estén fijados en Él. Que no lo quitamos. Que no lo ponemos otra vez en el mundo. En el mundo nosotros ya sabemos lo que hay. No debemos estar mirando el mundo. Ya sabemos lo que hay en el mundo. El mundo no nos puede ofrecer nada. Todos nosotros ya sabemos lo que hay en este mundo. Venimos de ahí. Conocemos el mundo. Pero ahora nuestros ojos tienen que estar fijos en Él. Nuestros esfuerzos tienen que ser para Dios. Nuestra obediencia, hermanos, tiene que ser para el Señor. Que no miremos más el mundo, que nuestros ojos siempre estén fijados en el Señor. Y nosotros debemos saber esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque parezca que está siendo en vano, no lo es. Si nosotros estamos haciendo en obediencia, no lo es. Si estamos haciendo con compromiso para con el Señor, no es en vano. Será en vano si estamos haciendo de cualquier manera. Pero el Señor nos enseña cómo nosotros debemos hacer. Con fidelidad para con Él. Amén. Hermanos, si obedecemos al Señor, nosotros también lo que podemos tener la seguridad es de la promesa del Espíritu Santo. Hechos 5:32. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Amén. Dice así: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. A aquellos que le obedecen tiene el Espíritu Santo. Obedecer a Dios, hermanos, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Aquellos que obedecen a Dios tienen la promesa del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no podemos resistir a nuestros propios deseos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no somos capaces de congregar siquiera. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Porque Él es el Consolador. Aquel que Jesús dijo: no os dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Me voy al Padre, pero enviaré otro Consolador que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Si nosotros no lo tenemos, nosotros no podemos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no somos nada. Y por ser obedientes al Señor, nosotros tenemos esta promesa. La promesa del Espíritu Santo. Así que obedecer a Dios, hermanos, es bueno para nosotros. Obedecer a Dios no es malo, como parece ser. Dejar los deleites de esta vida, hermanos, es bueno para nosotros. No es malo. Dios no nos está privando de cosas buenas. Dios nos quiere para cosas buenas. Dios no nos está privando de nadie, de nada. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Dios quiere que nosotros tengamos su Espíritu Santo.
Dios quiere que tenemos comunión con Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros oremos conforme a su voluntad. Dice que nosotros no sabemos ni siquiera orar. Si el Espíritu Santo no intercede, no nos enseña y no nos guía, nosotros mismos no sabemos que nuestra oración no llegaría hasta el Padre sin el Espíritu Santo. Nosotros lo necesitamos para tener comunión con Dios. Y por la obediencia lo tenemos. Por obedecer a Dios lo tenemos. Dios nos deja para poder tener comunión con Él. Porque cuando nosotros no sabemos qué decir o qué hablar, Él intercede por nosotros. Y cuando nosotros estamos llorando y solamente hay lágrimas, Él transmite a Dios lo que nosotros necesitamos. Él nos hace saber cuál es la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos orar y pedir. Porque nosotros no sabemos ni siquiera esto. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no somos nada. Sin el Espíritu Santo nosotros podemos orar toda la noche y vamos a casa de la misma manera que empezamos. Porque hemos estado orando con nuestro propio entendimiento. Y nosotros debemos orar y buscar a Dios conforme a su voluntad. Y el Espíritu Santo dice que está en Dios, que conoce lo profundo de Dios, se lo nos revela a nosotros para que nosotros podamos hablar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ser obedientes a Dios es bueno para nosotros. No es malo. No es malo. Y otra cosa, que la obediencia es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien, no es para nuestro mal. Ser obedientes es para nuestro propio bien. Y cosas que nosotros no entendemos desde pequeño. Que nuestros padres nos están hablando y nosotros no queremos obedecer. Y nos dice, es para tu propio bien. Y nosotros no lo creemos que es para nuestro propio bien. No creemos otras cosas, que nos está queriendo privar de algo que nosotros queremos hacer. Y lo que nosotros queremos hacer está bien, no está mal. Y no hay por qué tener prohibiciones y consejos. Es que desde pequeños nosotros somos así, que no queremos escuchar. No queremos escuchar a nuestros padres cuando nos hablan. Y ahora que conocemos a Dios tampoco queremos obedecer a Dios. Deuteronomio, capítulo 10, vamos a leer. Versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén. Dice así: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Los mandamientos para nuestro propio bien. El Señor está diciendo, ¿qué te requiere el Señor de vosotros? Que le obedezca, que cuide de cumplir los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor. Y es para tu bien. Es para nuestro propio bien que el Señor nos aconseja, para nuestro propio bien que el Señor nos dejó la palabra, para nosotros leerla, escudriñarla, para nuestro propio bien, que Él quiere que nosotros la pongamos por obra en nuestras vidas. No que solamente la leemos o escuchemos un sermón y luego nos vamos a casa otra vez y ya hemos olvidado. Y volvemos en nuestra vida haciendo lo que nos gusta hacer y no nos despertemos. Parece muchas veces que estamos dormidos, que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está aconsejando y que nosotros mismos estamos mirando muchas veces en nuestra propia Biblia, leyendo con nuestra propia voz, escuchando nuestra propia voz
y no la obedecemos. Y es para nuestro propio bien, para nuestro bien, que el Señor nos pide obediencia. Es para que las cosas nos vayan bien. Ser obedientes al Señor, hermanos. El Señor se complace en la obediencia. Él se complace en la obediencia. Y es lo que Él quiere, obediencia. Y que nosotros guardamos sus mandamientos, sus estatutos. También debemos obedecer porque los mandamientos no son gravosos. Mira lo que dice 1 de Juan. Y el capítulo 5 y el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Más bien es un deleite, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos, los mandamientos del Señor. Es bueno y no es gravoso. Pero a veces parece que es. Para muchos parece ser gravosos, porque no lo quiere obedecer. No quiere obedecer al Señor. Muchas veces no quiere arreglar sus vidas. No quiere dejar el pecado. No quiere. Parece que son gravosos. Parece que el Señor está privando de algo bueno. El pecado está consumiendo muchas personas. Y las personas están creyendo que los mandamientos de Dios son gravosos. Y el Señor está diciendo: los mandamientos del Señor no son gravosos. Son buenos, es para nuestro bien. Es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestros caminos. Que nosotros vamos por un lugar seguro cuando obedecemos al Señor. Cuando dejamos, hermano, nuestros pecados, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y obedecemos a Él, y solo miramos a Él, y dejamos atrás, hermano, nuestros deseos, es lámpara para nuestros caminos, es lumbrera, aclara nuestra visión, abre nuestros ojos. Nosotros podemos dejar atrás el pecado, podemos dejar atrás la vida que nosotros teníamos antes, podemos mirar al Señor y seguir a Dios, siendo obedientes al Señor. Hermanos, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Nosotros necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos tener un compromiso con Dios. Dejar las cosas, nuestros deseos de un lado. Dejar lo que creemos y lo que pensamos para atrás. Y buscar al Señor. Y buscar a Dios. El mayor ejemplo, hermanos, de obediencia es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo que nosotros debemos poner en nuestros ojos. Nosotros podemos mirar a hombres obedientes a Dios. Podemos mirar ejemplos de que como David también falló el Señor, pero hubo arrepentimiento en su vida. Podemos mirar como el apóstol Pablo fue obediente al Señor. Podemos mirar la obediencia de muchas personas en la Biblia, pero la mayor obediencia es de Jesús. Dejó el cielo, dejó su corona, dejó su gloria por obediencia a Dios. Vino como hombre, ha sufrido
Y ha sufrido, dice que ha sufrido hasta la muerte, dice que y muerte de cruz, pero dice que fue obediente hasta el final, demostrando que la obediencia agrada al Padre, porque era lo que quería el Señor, era lo que quería Dios. Obediencia. Él fue a orar, fue a pedir al Padre que si fuera posible poder pasar de él el cáliz. Y no fue a orar una vez o dos, se lo pidió 3. Pero Dios no lo ha dicho nada. El Padre no lo ha dicho nada. Y Él fue en su obediencia hasta el final. Él fue obediente a Dios. Él sufrió. Y a veces nosotros creemos que sufrimos, pero Él sufrió mucho más que nosotros. Él sufrió, hermanos, sin merecer. Y nosotros si sufrimos es porque merecemos. Pero Él fue obediente al Señor. Y es Jesús nuestro ejemplo. Nuestros ojos tienen que estar en Él. Dice, aprender de mí. Es lo que dice a sus discípulos. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos seguir los ejemplos de Cristo. Y una cosa que dejó fue la obediencia. Siempre fue obediente. Dice que mi palabra, ni siquiera su palabra, era de Él mismo, era del Padre. Él no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre le mandaba. Hasta la palabra que dejó para nosotros y sus discípulos y las personas que le escuchaban era de obediencia al Padre. Era todo lo que el Padre le decía. Pero Él vivía orando, Él vivía buscando, Él vivía en los montes, Él vivía con Dios. Él buscaba. Y nosotros también tendremos que buscar. Hermanos, si nosotros no buscamos a Dios como Jesús nos enseñó, jamás nosotros vamos a tener intimidad con Dios. Si nosotros creemos que un poco de tiempo en la presencia de Dios es suficiente, jamás vamos a tener intimidad con el Padre. Jamás vamos a tener nuestros ojos abiertos, nuestros entendimientos abiertos. Jamás, hermanos. Si nosotros no vivimos con Dios, nosotros no vamos a tener la comunión que nosotros debemos de tener. Pero Jesús nos enseñó obediencia, nos enseñó humildad, nos enseñó a tener misericordia, nos enseñó a amar a las personas. Nos enseñó que debemos sufrir también. Él nos enseñó todas las cosas. Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús. Porque Él es nuestro mayor ejemplo. No vamos a ser obedientes como Jesús. Pero hermanos, nosotros debemos intentar con todas nuestras fuerzas ser obedientes y ser fieles a Dios a cada día de nuestras vidas. Aunque fallamos, debemos intentar. Porque si no lo hacemos esto, nosotros vamos a estar siempre como estamos. Siempre vamos a estar iguales. Siempre vamos a estar en la iglesia, pero no en Cristo. Y nosotros no queremos estar solamente en la iglesia, nosotros queremos estar en Cristo. No queremos simplemente venir a la iglesia. Queremos ser la iglesia de Cristo. No es un lugar que yo vengo, es lo que yo soy. Estar en Cristo es lo que nosotros tenemos que, donde nosotros tenemos que estar. Estar en Cristo, no estar en una iglesia física. Aquí venimos, aquí nos reunimos, pero hay muchas personas que solo están aquí. Y no es aquí, es en Cristo. Como he dicho antes, aquí nosotros nos reunimos y es importante estar en comunión con los hermanos.
Pero ¿de qué vale estar aquí en comunión con los hermanos si no estamos en comunión con Dios? No nos vale. Debemos estar en comunión con Cristo. Y debemos ser obedientes a Dios. Y debemos tener nuestro compromiso primeramente con el Señor. Con las cosas de arriba, no con las cosas de este mundo. Pero nuestro compromiso muchas veces está aquí, en esta tierra, en las cosas pasajeras, en las cosas que nuestros ojos están viendo. Pero nuestro compromiso está en la eternidad. Nosotros nos preocupamos en obedecer a Dios, en estar en la presencia del Señor, en estar cumpliendo sus mandamientos, en estar deleitando en su palabra, estar en oración, en continua oración, estar juntos, los hermanos unidos, como un solo, como la iglesia de Cristo que somos. Así que, hermanos, nosotros debemos luchar por ser obedientes al Señor y por tener compromiso serio con Dios. Tenemos que buscar a Dios, como dice la palabra, buscar a Dios mientras se puede ser hallado. Debemos buscar al Señor. Buscar y decir, como muchos han dicho, heme aquí, aquí estoy. Haga de mí conforme a su palabra. Y luego que el Señor haga conforme a su voluntad, pero nunca conforme a la nuestra voluntad. Amén. Vamos a orar y